En medio del caos del hospital, un médico humilló despiadadamente a una enfermera, sin saber que el paciente en cuestión era nada menos que Cristiano Ronaldo, una vuelta de los acontecimientos que amenazaba con cambiarlo todo y revelar verdades ocultas. La sangre manchaba sus manos mientras Valeria Santos sostenía el cuerpo de su hermano menor en el suelo árido de la plaza principal de San Miguel Tzinacapán. El sol implacable de Puebla golpeaba su rostro, mezclando el sudor con las lágrimas que caían sin control. A su alrededor, una multitud de rostros indígenas y mestizos permanecía en silencio sepulcral, observando a la mujer de 34 años que, hasta hace una hora, era simplemente la enfermera forastera que había regresado al pueblo de sus ancestros. «¡Ayúdenme, por favor!», gritaba Valeria, pero nadie se movía. Sus ojos encontraron a Mateo García entre la multitud, el médico local de 42 años que la había recibido con tanta frialdad hace apenas una semana. Su mirada era ahora distante, irreconocible. El cuerpo de Cristiano, 28 años, periodista de investigación, se enfriaba en sus brazos. La cámara digital que siempre llevaba colgada al cuello estaba destrozada a pocos metros, sus fragmentos esparcidos como las piezas de un rompecabezas macabro. «Fue un accidente», pronunció finalmente una voz autoritaria. El comandante Ernesto Reyes, 52 años, avanzó entre la multitud con paso firme. Su corpulencia y el uniforme impecable imponían un respeto inmediato, aunque sus ojos pequeños y penetrantes traicionaban una inteligencia calculadora. «Lamentablemente, tu hermano perdió el equilibrio en la zona arqueológica. Todos lo vimos». Valeria sintió que cada palabra era una bofetada. Sabía perfectamente que Cristiano nunca habría caído accidentalmente. Él había venido a San Miguel, Tzinacapán siguiendo su rastro, preocupado por los mensajes crípticos que ella había enviado en los últimos días. «Estábamos en la plaza», susurró ella con la voz entrecortada, «no en la zona arqueológica». El comandante se agachó junto a ella, colocando una mano pesada sobre su hombro. Tan cerca que solo ella podía escucharlo, murmuró: «Ten cuidado con lo que dices, enfermera. Hay cosas en este pueblo que deben permanecer enterradas. Tu hermano lo descubrió demasiado tarde». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Valeria mientras veía algo en los ojos del comandante. No era solamente amenaza, sino miedo. Genuino terror a algo que ella había comenzado a desenterrar. El tiempo pareció detenerse cuando, desde el fondo de la plaza, una anciana de rasgos indígenas marcados rompió el círculo de espectadores. Doña Carmela, la curandera del pueblo, caminaba con la determinación que sus 78 años no habían logrado quebrantar. Su rostro, surcado por arrugas profundas como los canales de irrigación prehispánicos, era una máscara impenetrable. Se acercó a Valeria y, contra toda expectativa y desafiando al comandante, colocó su mano arrugada sobre la frente de Cristiano, susurrando palabras en náhuatl. Luego, mirando directamente a los ojos de Valeria, dijo con voz clara para que todos escucharan: «Las sombras han vuelto a despertar, hija, y ahora tienen hambre». 6 días antes, Valeria Santos había llegado a San Miguel Tzinacapán con el entusiasmo profesional que caracterizaba su trabajo como enfermera especializada en comunidades rurales. El pequeño pueblo enclavado en la Sierra Norte de Puebla no aparecía en ninguna guía turística importante, pero para ella representaba mucho más que un simple destino laboral. Su abuela materna había nacido allí, descendiente directa de los nahuas que habían resistido siglos de colonización sin perder sus tradiciones. Valeria apenas recordaba las historias que le contaba cuando era niña, antes de que la familia se mudara definitivamente a Ciudad de México, abandonando las raíces indígenas por la promesa de una vida moderna. El proyecto de atención médica rural había sido su excusa perfecta para regresar. Oficialmente, venía a trabajar en la pequeña clínica recién inaugurada en la periferia del pueblo. Extraoficialmente, buscaba reconectar con una parte de su identidad que siempre había sentido incompleta. Su llegada no era necesaria. La había recibido el doctor Mateo García en su primer día,
con una frialdad que contrastaba con el calor sofocante del pueblo. «Tenemos todo bajo control aquí». Mateo, médico principal de la clínica local, tenía una presencia intimidante que hacía juego con su actitud arrogante. Ex médico de un prestigioso hospital en la capital, había sorprendido a todos cuando fue transferido a este remoto pueblo. Aunque nadie conocía los verdaderos motivos, el Ministerio de Salud consideró necesaria mi presencia, respondió Valeria con profesionalismo. Y yo estoy feliz de servir a la comunidad de mis ancestros. Sus ancestros, repitió él con un tono que bordeaba el desdén. Interesante elección de palabras, enfermera Santos, especialmente ahora. El especialmente ahora quedó, flotando en el aire como una advertencia velada que Valeria no supo interpretar en ese momento. Los siguientes días transcurrieron entre consultas rutinarias en la pequeña clínica y conversaciones tensas con el personal médico, especialmente con el doctor García. Valeria notó rápidamente las miradas furtivas, el silencio que se instalaba cuando ella entraba a la farmacia del pueblo, las conversaciones en náhuatl que se interrumpían abruptamente. Fue durante la tercera noche cuando ocurrió el primer incidente extraño. Revisando los historiales clínicos en la pequeña habitación que había rentado, Valeria encontró un patrón peculiar en las muertes registradas en el pueblo durante los últimos 50 años. No concordaban con las estadísticas típicas de una población rural. De hecho, algunos diagnósticos le resultaban completamente inverosímiles después de años trabajando en salud comunitaria. Un ruido en la ventana interrumpió sus pensamientos. Al abrirla, encontró una pequeña figurilla de barro negro colocada en el alféizar. Representaba una forma humanoide contorsionada, con rasgos felinos y extremidades alargadas de manera imposible. Valeria nunca había visto nada similar en ningún museo de antropología. Esa misma noche, envió el primer mensaje críptico a su hermano Cristiano. «Hay algo más aquí. No es lo que pensábamos». Al día siguiente, Valeria decidió visitar a doña Carmela, la curandera local. La anciana vivía en una casa de adobe en las afueras del pueblo, rodeada de un jardín donde crecían hierbas medicinales que Valeria apenas podía identificar. «Vienes por las respuestas equivocadas, hija», le dijo la anciana antes de que Valeria pudiera explicar el motivo de su visita. «Lo que buscas no está en esa clínica, sino debajo de ella». La enfermera sintió un escalofrío. «¿A qué se refiere? Tu abuela lo sabía», continuó doña Carmela ignorando la pregunta. «Por eso se fue. Pero ellos tienen memoria larga, y ahora que has vuelto han comenzado a despertar de nuevo». Valeria le mostró la figurilla. La anciana la tomó con manos temblorosas, cerrando los ojos como si el contacto le produjera dolor físico. «Es un tzitzimitl», susurró finalmente, «un ser de las sombras. Los antiguos los mantenían dormidos con sacrificios. Tu abuela era la última guardiana del secreto». «¿Guardiana? Mi abuela era cocinera», protestó Valeria, sintiendo que la conversación tomaba un giro hacia el folclore local. «Eras muy pequeña para entender», respondió la anciana. «Hay una línea de sangre en Tzinacapan que se remonta a los sacerdotes que sellaron el templo original, el que está debajo de donde ahora construyeron la clínica». La explicación sonaba a superstición, pero algo en el tono de doña Carmela hizo que Valeria se estremeciera. Al volver esa noche a su habitación, encontró sus notas revueltas y la figurilla colocada en el centro de su mesa de trabajo, mirando hacia la puerta, aunque estaba segura de haberla dejado con la anciana. Segundos después, su teléfono sonó. Era Cristiano. «Estoy llegando a Puebla», anunció sin preámbulos. «Tus mensajes me preocupan, Valeria. Además, he estado investigando ese pueblo tuyo. Hay un patrón extraño de muertes cada 52 años. El último ciclo terminó justo cuando se fue la abuela». Valeria sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. «No vengas, Cristiano», susurró. «Creo que he cometido un error al regresar». Valeria despertó sobresaltada en la habitación del único hotel del pueblo. El recuerdo del cuerpo, de Cristiano en sus brazos, era tan vívido que tuvo que mirar sus manos para comprobar que ya no estaban manchadas de sangre. 3 días habían pasado desde el accidente.
y el pueblo entero parecía haberse cerrado herméticamente a su alrededor. Se levantó con determinación. No podía huir, no sin respuestas, no sin justicia para Cristiano. Había pasado los últimos días recolectando las piezas dispersas de la investigación de su hermano. Cristiano, siempre meticuloso, había guardado copias de seguridad de sus fotografías en un servidor en línea, pero Valeria necesitaba la contraseña para acceder. Su mente volvió a la cámara destrozada. No había sido un acto aleatorio de violencia. Alguien había querido destruir específicamente lo que Cristiano había fotografiado. El comandante Ernesto Reyes había facilitado los trámites para que el cuerpo de Cristiano fuera trasladado rápidamente a Ciudad de México. Demasiado rápido, pensó Valeria, sin autopsia local, sin preguntas incómodas. Necesito aire, murmuró para sí misma saliendo a la calle principal del pueblo. San Miguel Tzinacapan parecía haberse dividido en dos realidades paralelas desde la muerte de Cristiano. Por un lado, la vida cotidiana continuaba con una normalidad forzada. Mujeres comprando en el mercado, niños jugando en la plaza, hombres trabajando en los campos de maíz. Por otro lado, Valeria sentía los ojos invisibles que la seguían, las conversaciones que se interrumpían a su paso, el miedo palpable que su presencia generaba. Sus pasos la llevaron inevitablemente hacia la clínica donde Mateo García trabajaba. Lo encontró en su pequeño consultorio, rodeado de expedientes médicos y frascos de medicamentos. «Necesito que me digas la verdad», exigió Valeria sin preámbulos. «Mi hermano no murió por accidente». Mateo cerró cuidadosamente la puerta antes de responder. «Este no es un buen lugar para hablar, Valeria». «¿Y dónde lo es?» Su voz subió de tono. «¿Dónde en este pueblo puedo obtener una sola respuesta? ¿Honesta?» El médico suspiró profundamente. Valeria notó por primera vez las profundas ojeras bajo sus ojos, como si llevara días sin dormir. «Esta noche, en el sótano de la clínica, a medianoche», susurró, «pero ven sola y asegúrate de que nadie te vea». Esa misma tarde, Valeria decidió visitar nuevamente a doña Carmela. La casa de la anciana parecía abandonada, con las hierbas medicinales marchitándose en el jardín. Después de llamar insistentemente, Valeria se aventuró a entrar. El interior estaba en completo desorden, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación. Sobre la mesa central, Valeria encontró un antiguo códice desplegado. Sus páginas amarillentas mostrando dibujos de seres deformes emergiendo de una grieta en la tierra. Reconoció inmediatamente la similitud con la figurilla que había encontrado. Un sonido a sus espaldas la hizo girar bruscamente. El comandante Ernesto Reyes la observaba desde la puerta, su mano descansando casualmente sobre la pistola enfundada. «Curioso cómo las enfermeras siempre terminan donde no deben», comentó con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Qué? ¿Crees que estás haciendo, Santos?» Valeria improvisó rápidamente. Buscaba hierbas para el dolor de cabeza. Doña Carmela me había ofrecido un remedio. «La vieja bruja ha decidido visitar a unos parientes», respondió el comandante, avanzando lentamente hacia ella. «Conveniente, ¿no crees? Justo después de la tragedia de tu hermano». Cada palabra estaba cargada de amenaza velada. Valeria mantuvo la compostura, consciente de que cualquier signo de miedo podría ser interpretado como culpabilidad. «Coincidencias del destino», respondió con una calma que no sentía. «Como que mi hermano cayera en la plaza que está perfectamente plana». Los ojos del comandante se entrecerraron peligrosamente. «Ten cuidado, enfermera. Los accidentes parecen seguir a tu familia». Cuando Valeria finalmente pudo salir de la casa, con el comandante siguiéndola de cerca, sintió una opresión en el pecho que iba más allá del miedo. Algo estaba terriblemente mal en San Miguel Tzinacapan, y cada hora que pasaba la acercaba más a una verdad que quizás no estaba preparada para enfrentar. Esa noche, mientras se preparaba para encontrarse con Mateo, Valeria recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de un número desconocido, pero el contenido la dejó helada. La contraseña es Tzitzimitl 572. Con dedos temblorosos,
Accedió al servidor donde Cristiano guardaba sus copias de seguridad. Las últimas fotografías que había tomado aparecieron en la pantalla. Imágenes de la clínica donde ella trabajaba, pero desde ángulos que revelaban un patrón en la disposición de las baldosas del suelo, invisible a simple vista. La siguiente serie mostraba al comandante Reyes y a varios hombres del pueblo, incluido Mateo García, reunidos en círculo dentro del sótano de la clínica, realizando lo que parecía ser un ritual frente a una losa de piedra parcialmente descubierta. La última fotografía, tomada claramente a escondidas, mostraba un documento antiguo extendido sobre una mesa. Valeria amplió la imagen, sintiendo que el corazón se le detenía. Era un registro genealógico, con nombres en náhuatl y español, que trazaba una línea de sangre desde los tiempos prehispánicos hasta el presente. El último nombre en la lista era el suyo, Valeria Santos. La medianoche llegó envuelta en un silencio sobrenatural. Ni siquiera los perros callejeros del pueblo ladraban cuando Valeria se dirigió sigilosamente hacia la clínica. La luna llena iluminaba el camino con una claridad casi diurna, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. La pequeña clínica donde Valeria había estado trabajando se encontraba a 1 kilómetro del centro del pueblo, parcialmente, aislada para atender a las comunidades rurales circundantes. Lo que inicialmente parecía una estructura moderna dedicada a la salud, ahora se revelaba como algo mucho más complejo y perturbador. Mateo ya estaba allí cuando ella llegó, su silueta recortada contra la entrada oscura del edificio. «Pensé que no vendrías», dijo él, su voz apenas un susurro. «Vi las fotos de Cristiano», respondió Valeria secamente. «Te vi a ti y al comandante en el sótano, realizando algún tipo de ritual». Mateo cerró los ojos brevemente, como reuniendo fuerzas. «No es lo que piensas, Valeria. Estábamos tratando de mantenerlo sellado». «¿Mantener qué sellado?». En lugar de responder, Mateo le hizo un gesto para que lo siguiera. Al interior de la clínica, la recepción estaba desierta, iluminada solo por las luces de emergencia. Con sigilo, el médico la guió hacia una puerta disimulada detrás de un archivador que conducía a un sótano que no aparecía en los planos oficiales del edificio. Con una linterna, Mateo iluminó el punto central de la habitación subterránea, una losa de piedra con inscripciones que no correspondían a ningún estilo mesoamericano conocido. «Esto no es una clínica común», explicó Mateo. «Fue construida sobre un sello. Los antiguos habitantes de Tzinacapan lo construyeron para contener algo que encontraron debajo de la tierra, algo que no debería existir en nuestro mundo». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Los Tzitzimitl», murmuró recordando la palabra que doña Carmela había usado. «Seres de las sombras». Mateo asintió lentamente. «La leyenda dice que cayeron del cielo durante un eclipse en los tiempos antiguos. No son dioses ni demonios, son algo diferente. Los nahuas aprendieron a mantenerlos dormidos mediante rituales específicos, realizados por una línea de sangre designada». «Mi línea de sangre», completó Valeria, recordando el documento genealógico. «Por eso, Cristiano y yo, tu abuela rompió la tradición al marcharse», continuó Mateo. «Pero los ciclos no pueden romperse tan fácilmente. Cada 52 años, el sello se debilita. Sin un guardián de la línea de sangre correcta para renovarlo, los Tzitzimitl comienzan a despertar». Valeria procesó la información, debatiéndose entre el escepticismo científico y la evidencia que tenía frente a ella. ¿Y qué papel juega el comandante Reyes en todo esto? Ernesto pertenece a un grupo que ha adaptado los antiguos rituales. La voz de Mateo se tornó amarga. «Creen que pueden controlar a los Tzitzimitl, canalizarlos para obtener poder. Han estado experimentando con sacrificios menores para mantener el sello parcialmente funcional». «¿Sacrificios?». La palabra quedó suspendida en el aire como una acusación. Mateo desvió la mirada. «Animales, principalmente». Pero cuando tu hermano descubrió lo que estaban haciendo, no necesitó terminar la frase.
Valeria sintió una oleada de náusea. ¿Y tú? ¿Qué papel juegas en esto, Mateo? Soy un observador, respondió después de una pausa. Estudio las antiguas tradiciones, pero no comparto los métodos de Ernesto. He estado tratando de encontrar una alternativa al ritual de sangre, una forma de renovar el sello sin sacrificios. Valeria se acercó a la losa de piedra, pasando sus dedos sobre los extraños símbolos. A pesar de no reconocerlos, sentía una familiaridad inquietante, como si una parte dormida de su mente los comprendiera perfectamente. Si lo que dices es cierto, ¿por qué me trajiste aquí?, preguntó finalmente. Porque el sello está fallando, Valeria. La urgencia en la voz de Mateo era palpable. Los experimentos de Ernesto solo lo han debilitado más, y sin un guardián legítimo de la línea de sangre, los Tzitzimítl despertarán completamente en la próxima luna nueva. Eso es en 3 días. Un ruido en la entrada del sótano hizo que ambos se giraran bruscamente. La imponente figura del comandante Reyes se recortaba contra la luz tenue, acompañado por 4 hombres del pueblo. ¡Qué conmovedor!, comentó con sarcasmo. El doctor traidor y la guardiana perdida, unidos por fin. Valeria notó algo diferente en sus ojos, un brillo febril, casi demente. «Lo que estás haciendo es peligroso, Ernesto», advirtió Mateo, colocándose instintivamente entre Valeria y los recién llegados. «Los Tzitzimítl no pueden ser controlados». El comandante rió, un sonido hueco que reverberó en las paredes del sótano. 50 años de preparación dicen lo contrario. Solo necesitábamos la sangre correcta. Su mirada se clavó en Valeria. Tu abuela huyó, pero tú has regresado justo a tiempo. Valeria comprendió en ese momento que no había sido casualidad que su solicitud para trabajar en la clínica rural fuera aprobada tan fácilmente, que el pueblito olvidado de San Miguel, Sinacapan, repentinamente se interesara en sus servicios médicos. La habían atraído deliberadamente. «No participaré en tus rituales», declaró con firmeza. «Tu hermano dijo algo similar», respondió el comandante. «Pero ambos sabemos cómo terminó eso». La mención de Cristiano encendió algo dentro de Valeria, una mezcla de dolor y furia que nubló momentáneamente su juicio. Sin pensar, se lanzó hacia el comandante, solo para ser detenida por 2 de sus hombres. Mateo intentó intervenir, pero recibió un golpe que lo dejó aturdido en 1906. «El suelo. Llévensela al centro ceremonial», ordenó Reyes. «Tenemos una luna nueva que preparar». Valeria despertó en una oscuridad casi total. Le tomó varios segundos orientarse. Estaba en una cueva, atada a una silla de madera. El aire era húmedo y cargado con un olor a tierra mojada y algo más. Algo orgánico y putrefacto que no podía identificar. A pocos metros, una antorcha proporcionaba la única iluminación, revelando paredes de piedra cubiertas con los mismos símbolos extraños que había visto en la losa del sótano. «Finalmente despiertas», la voz de doña Carmela emergió de las sombras, sobresaltándola. «¿Usted? Pensé que había huido», exclamó Valeria, esforzándose por distinguir la figura de la anciana en la penumbra. «No huimos de nuestro deber», respondió la curandera acercándose a la luz. «Algunos guardamos los secretos antiguos de maneras que Ernesto y sus seguidores no pueden comprender». Con movimientos sorprendentemente ágiles para su edad, doña Carmela comenzó a desatar las cuerdas que sujetaban a Valeria. «No tenemos mucho tiempo. La luna nueva es mañana y Ernesto ha acelerado el ritual». «¿Dónde estamos?», preguntó Valeria, frotándose las muñecas una vez liberada. «Debajo de la clínica». La respuesta fue simple pero impactante. «En el verdadero templo, el que tus ancestros construyeron para contener a los Tzitzimítl». Mientras sus ojos se adaptaban a la oscuridad, Valeria comenzó a distinguir la verdadera magnitud del espacio. No era una simple cueva, sino una cámara ceremonial enorme, con columnas talladas que se perdían en la oscuridad del techo. En el centro, un pozo circular parecía descender hacia las profundidades de la tierra, sellado parcialmente por fragmentos de la misma piedra que había visto en el sótano de la clínica. «El sello está casi destruido»,
explicó doña Carmela, señalando las grietas evidentes. Los experimentos de Ernesto han acelerado el despertar. Cree que puede controlarlos, ofrecer sacrificios regulados para mantenerlos satisfechos mientras extrae su poder. Eso es una locura, murmuró Valeria. Si estas criaturas realmente existen, ¿cómo podría alguien controlarlas? La anciana la miró con ojos cansados, pero intensamente lúcidos. La arrogancia siempre ha sido el mayor defecto de la humanidad. Ernesto no es el primero que intenta doblegar lo que no comprende. Hizo una pausa significativa. Mateo está en peligro. Intentó ayudarte y Ernesto lo considera ahora un traidor. Valeria sintió una punzada de preocupación por el médico. Tenemos que ayudarlo. Primero tenemos que entender quién eres realmente. Valeria Santos, respondió la anciana con sorprendente firmeza. No es coincidencia que hayas regresado ahora, cuando el ciclo está a punto de completarse. De su túnica, doña Carmela extrajo un pequeño objeto envuelto en tela, la figurilla de barro negro que Valeria había encontrado en su ventana días atrás. Esto no es una representación de los Tzitzimitl, explicó. Es una llave, la última que queda del conjunto original que sellaba el portal. Valeria tomó la figurilla con cautela. Al contacto con su piel, el barro negro pareció vibrar levemente, como si reconociera su tacto. Tu abuela se llevó esto cuando huyó, continuó la anciana. No para romper el ciclo, sino para protegerlo. Sabía que sin esta pieza, el sello no podría ser completamente removido, y sabía que algún día, alguien de su sangre tendría que regresar para renovarlo correctamente. Mi abuela sabía todo esto. La incredulidad en la voz de Valeria era palpable. ¿Por qué nunca dijo nada? Te contaba historias cuando eras niña. La voz de doña Carmela se suavizó. Historias sobre seres que vivían entre las sombras, sobre guerreros que protegían al mundo con su sangre. No eran cuentos, Valeria. Era tu herencia. Los fragmentos de memoria se alinearon en la mente de Valeria. Las leyendas que su abuela le susurraba antes de dormir. Los dibujos extraños que le enseñaba a trazar. Las palabras en náhuatl que insistía en que aprendiera. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó finalmente. Renovar el sello como debe ser, respondió la anciana, sin sangre derramada, sin sacrificios. Esa es la verdad que Ernesto nunca ha querido aceptar. El sello original no se basaba en el miedo o la dominación, sino en el equilibrio. Un ruido distante interrumpió la conversación. Pasos y voces se acercaban. «Vienen por ti», susurró. Doña Carmela, apremiante. «Toma esto». Le entregó un pequeño cuchillo de obsidiana con empuñadura de hueso. No es un arma, es una herramienta ceremonial. La necesitarás para realizar el ritual correctamente. ¿Qué ritual? No sé qué hacer. La ansiedad se apoderó de Valeria. La anciana tomó el rostro de Valeria entre sus manos arrugadas, mirándola directamente a los ojos. Lo sabes. La memoria está en tu sangre. Cuando llegue el momento recordarás. Antes de que Valeria pudiera replicar, doña Carmela la empujó hacia un pasadizo lateral apenas visible en la penumbra. Ve, encuentra a Mateo. Juntos pueden detener esto. Antes de la luna nueva. Valeria vaciló por un segundo, pero el sonido de voces acercándose la obligó a moverse. Con la figurilla y el cuchillo ritual ocultos bajo su ropa, se adentró en el pasadizo, dejando atrás a la anciana que se enfrentaría sola a los seguidores de Ernesto. Las horas que siguieron transcurrieron como en un sueño febril. Valeria logró navegar por los antiguos túneles que conectaban la cámara ceremonial con diferentes puntos del pueblo, guiada más por instinto que por conocimiento consciente. Cada giro, cada intersección, parecía familiar de alguna manera inexplicable. Eventualmente, encontró una salida que emergía disimulada entre las raíces de un árbol centenario, a poca distancia de la clínica donde Mateo trabajaba. La noche había caído completamente sobre San Miguel Tzinacapan, pero el pueblo no dormía. Valeria podía sentir una tensión anormal en el aire, como la electricidad estática antes de una tormenta devastadora. Con extrema cautela, se dirigió hacia la clínica.
El edificio parecía desierto, pero una luz tenue brillaba en el consultorio de Mateo. Valeria se aproximó a la ventana, preparada para retroceder si veía a cualquiera de los hombres del comandante. Lo que vio le heló la sangre. Mateo estaba atado a una silla, su rostro ensangrentado mostraba signos de una brutal golpiza. Frente a él, el comandante Ernesto Reyes caminaba lentamente, jugando con su pistola de servicio. Valeria no tenía un plan, solo la certeza de que no podía abandonar a Mateo. Con el cuchillo ritual firmemente agarrado, entró sigilosamente por una ventana lateral y se aproximó al consultorio escuchando fragmentos de la conversación. «Una última oportunidad, doctor», decía Ernesto. «Dime dónde está la guardiana y quizás considere un final rápido para ti». «No, lo sé», respondió Mateo, su voz débil pero desafiante. «Y aunque lo supiera, nunca te lo diría». El golpe que siguió resonó contra las paredes del pequeño consultorio. Valeria se estremeció pero mantuvo su posición, evaluando la situación. El comandante estaba solo con Mateo. Sus hombres probablemente se habían dispersado para buscarla. «El ritual comenzará con o sin ella», continuó Ernesto, su voz cargada de una excitación febril. «He esperado 50 años para este momento. Mi padre fracasó en el ciclo ya anterior, pero yo no cometeré sus errores. Tu padre entendió al final que era imposible controlar a los Tzitzimítl», respondió Mateo. «Por eso intentó restaurar el antiguo método». La revelación sorprendió a Valeria tanto como pareció afectar a Ernesto, cuya mano se crispó sobre la pistola. «Mi padre era débil», espetó el comandante. «Estaba dispuesto a rendirse. ¿Cuándo estábamos tan cerca?» Valeria comprendió que había tensiones más antiguas y profundas de lo que imaginaba. No era simplemente un conflicto sobre rituales ancestrales, sino una lucha personal que había durado generaciones. Sin más tiempo para escuchar, tomó una decisión. Contó mentalmente hasta 3 y luego entró con determinación al consultorio, el cuchillo ritual oculto en su manga. «Suéltalo, Ernesto», ordenó con más valor del que realmente sentía. El comandante se giró, sorprendido solo por un instante antes de recuperar su sonrisa confiada. «La guardiana regresa voluntariamente», comentó. «Qué considerado de tu parte ahorrarnos la búsqueda». Mateo intentó moverse en su silla, sus ojos implorando a Valeria que huyera. Ella ignoró la advertencia silenciosa. «Esto acaba ahora», declaró. «No habrá ritual, no habrá sacrificios». «No entiendes nada, niña», respondió Ernesto dando un paso hacia ella. «Sin el ritual, el sello falla. Sin el sello, ellos escapan. Y créeme, lo que harían libremente sería mucho peor que cualquier cosa que yo pudiera orquestar». «Hay otra forma», intervino Mateo luchando por hablar con el labio partido. «El método original no requería sacrificios humanos. Los sacrificios fueron una perversión posterior». El comandante disparó sin previo aviso, la bala impactando en el suelo a centímetros de los pies de Mateo. «Silencio», rugió. «Suficiente de tus teorías. Lo que funcionó para tu abuelo no funcionará ahora. El sello está demasiado débil». En ese momento, Valeria sintió algo extraño bajo sus pies. Un temblor sutil pero inconfundible, como si algo enorme se moviera profundamente bajo la tierra. Ernesto también lo percibió, su expresión transformándose momentáneamente en una de genuino terror. «Ya comienza», susurró. «La luna nueva está llamándolos». Sin perder un segundo, el comandante apuntó su arma directamente a la cabeza de Valeria. «Vendrás conmigo, ahora. Es tu destino. Es tu sangre la que renovará el sello». Su voz se había transformado, adquiriendo un tono casi reverencial. «Te convertirás en parte de algo más grande que todos nosotros». Valeria sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, no por la amenaza de la pistola, sino por algo más profundo, un reconocimiento, como si una parte ancestral de su ser resonara con la verdad oculta bajo la locura de Ernesto. Efectivamente, su sangre era especial, pero no de la manera que el comandante creía. Con un movimiento fluido que sorprendió incluso a ella misma,
Valeria extrajo el cuchillo ritual y cortó las ataduras de Mateo. Todo ocurrió en cuestión de segundos. El médico se lanzó contra Ernesto. Ambos hombres cayeron al suelo luchando por el control de la pistola, mientras Valeria aprovechaba la confusión para correr hacia la puerta que conducía al sótano. «Valeria no», gritó Mateo, pero ella ya descendía las escaleras. El sótano había cambiado desde la última vez que lo vio. La losa central ahora exhibía grietas luminiscentes que emitían un resplandor azulado enfermizo. El aire se sentía espeso, cargado de una electricidad antinatural que hacía que el cabello de Valeria se erizara. Y lo más perturbador, las grietas se estaban expandiendo visiblemente, pulsando como si respiraran. Valeria desenfundó la figurilla de barro negro y la sostuvo frente a ella. El objeto comenzó a vibrar con mayor intensidad, casi dolorosamente contra su palma. «Detente». La voz de Ernesto resonó desde las escaleras. El comandante apareció, jadeante, y con un hilo de sangre corriendo por su sien, la pistola firmemente agarrada. «No sabes lo que estás haciendo». «Sí, lo sé», respondió Valeria con una calma que surgía desde lo más profundo de su ser. «Lo he sabido siempre». Y era cierto. Mientras observaba la losa agrietada, palabras en náhuatl que nunca había estudiado formalmente acudían a su mente. Secuencias de movimientos rituales se desplegaban en su conciencia como recuerdos de otra vida. La sangre de 50 generaciones de guardianes fluía por sus venas, y con ella, el conocimiento necesario para restaurar el equilibrio. Sin previo aviso, una figura se tambaleó por las escaleras. Mateo, herido pero determinado, se interpuso entre Valeria y el comandante. «Hazlo», dijo simplemente antes de lanzarse nuevamente contra Ernesto. Los dos hombres cayeron al suelo en una lucha desesperada. Un disparo resonó en el espacio confinado, seguido por un grito de dolor. Valeria no podía detenerse a ver quién había sido alcanzado. Con el cuchillo ritual, hizo un corte superficial en su palma y dejó que la sangre goteara sobre la figurilla de barro. En el momento exacto en que la primera gota tocó la antigua pieza, esta comenzó a brillar con la misma luz azulada que emanaba de las grietas. Las palabras fluían ahora desde su boca sin esfuerzo consciente, un cántico en náhuatl que parecía tejer una red invisible alrededor del sello. Valeria se acercó al centro de la losa y colocó la figurilla en una pequeña depresión que encajaba perfectamente con su forma, como si hubiera sido diseñada específicamente para ella. Un rugido inhumano emergió de las profundidades, haciendo temblar las paredes de la cámara. Valeria continuó el ritual, ignorando el terror que amenazaba con paralizarla. Su sangre se deslizaba desde la figurilla hacia las grietas, pero en lugar de ensancharlas, parecía sellarlas, la luz azul transformándose gradualmente en un cálido resplandor dorado. Tras ella, escuchó un último disparo y luego un silencio ominoso. No se atrevió a mirar atrás. El temblor se intensificó. Trozos del techo comenzaron a desprenderse. El rugido subterráneo se transformó en un lamento agudo que perforaba los oídos. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo cesó. Las grietas se habían sellado completamente. La figurilla se había integrado a la piedra, ahora indistinguible de la superficie de la losa. El resplandor dorado pulsó una última vez, como un latido final, y luego se extinguió. Valeria se giró lentamente, temiendo lo que encontraría. Mateo yacía en el suelo, una mancha de sangre expandiéndose bajo su hombro, pero sus ojos estaban abiertos y conscientes. A su lado, el cuerpo inmóvil del comandante Ernesto mostraba la evidencia de una bala que había encontrado su destino final. «Lo lograste», susurró Mateo, su voz débil pero llena de asombro. «El sello está restaurado». Valeria corrió hacia él, aplicando presión sobre la herida con manos expertas de enfermera. «Aguanta», le pidió. «Te sacaré de aquí». A medida que lo ayudaba a levantarse, una última sacudida recorrió la estructura. No tenían mucho tiempo antes de que todo el sótano colapsara, enterrando para siempre los secretos que guardaba.
Con Mateo apoyado en su hombro, Valeria ascendió trabajosamente las escaleras. Tras ellos, la entrada al sótano se derrumbó, con un estruendo final, como si la tierra misma quisiera asegurarse de que el sello permaneciera oculto y protegido. Emergieron a la noche de San Miguel Tzinacapan, bajo un cielo sin luna, pero lleno de estrellas. En la distancia, las luces del pueblo brillaban como siempre, ajenas al drama cósmico que acababa de desarrollarse. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Mateo mientras Valeria improvisaba un vendaje para su hombro. Ahora vivimos, respondió ella simplemente. Y guardamos el secreto hasta que sea necesario pasarlo a la siguiente generación. Mateo asintió, comprendiendo la magnitud del compromiso que Valeria acababa de asumir. No era solo una enfermera que había regresado a sus raíces. Era la guardiana, que había renovado un pacto ancestral con fuerzas más allá de la comprensión humana. Mientras caminaban lentamente hacia el pueblo, Valeria sintió una presencia a su espalda. Al girarse, creyó ver por un instante la silueta de doña Carmela, asintiendo con aprobación antes de desvanecerse en las sombras, como si nunca hubiera estado allí. El ciclo se había completado. El equilibrio estaba restaurado. Y, aunque el precio había sido alto, incluyendo la vida de su hermano cristiano, Valeria sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo. Su sangre llamaría a otros guardianes cuando fuera necesario, tal como la había llamado a ella. Bajo el cielo estrellado de México, Valeria Santos finalmente comprendió quién era realmente y el lugar que ocupaba en una cadena que se extendía hacia el pasado más remoto y hacia un futuro que estaba en sus manos proteger.